Amigos y amigas, qué bueno estar con ustedes. Nuestros saludos de Monseñor Freddy Bretón, Virgilio Apolinar Ramos, que nos alegra muchísimo estar cada semana en comunicación y vida. Monseñor, bien. Gracias a Dios. Qué bueno. Como siempre. Con ánimo. Aquí como todos los días. Como todos los días, así es. ¿A quién saludas hoy? Pero yo tengo, al comunicador de Santiago, Frank Reyes, que no es el artista. Porque cuando tú lo mencionaste... Pensó de bachatero. Cantor. Yo ni sabía que era bachatero, pero como de la farándula. Cantor. Sí. Bueno, Frank Reyes, que nos reportó, así como lo reportaron a usted, con detalles. Así Frank Reyes nos reportó los detalles del programa. Eso me gusta. Sí, la gente está atenta a cada detalle que usted y yo compartimos, y Maciel cada semana. Al inicio, Monseñor, también yo quiero expresar la solidaridad con el padre Agustín Fernández, que murió su hermana Isori María Josefina Fernández Blanco. Sí. Estuve allá en Rancho Viejo, La Vega, y... ¿Estuviste? Fui. Ay, me alegro porque yo no he podido dar señales todavía. Es una pena. Cada vez que sucede algo así, de un sacerdote o una religiosa, uno hace el esfuerzo, y de hecho he podido estar en el fallecimiento de familiares de varios sacerdotes, por ejemplo, pero de otros no. A veces alguno hasta me ha reclamado, pero yo digo, ¿y cómo me hago? Bueno, así que el testimonio que dieron de ella fue precioso. Una mujer que pasó por la vida haciendo el bien, fue profesora, muy preparada, Monseñor, muy preparada, con licenciatura, diplomado, pero lo que más se destacó fue la entrega a los demás. Eso sí te gusta a ti. Es tan bueno como si fuera lectora del periódico Camino. Así es. Así que al padre Agustín, pues a mí también me tocó, y ahí no estabas tú, celebrar, gracias a Dios pude hacerlo, celebrar la misa del novenario de mi amiga Rosita Miguel. Mi amiga Rosita Miguel. Trabajó en la Catedral de Santiago toda su vida. Toda la vida. Cuando yo llegué de arzobispo de Santiago, pude ir a su casa a saludarla con una hermana que vivían las dos juntas. Entonces ahora no pude asomarme hasta el novenario, la misa del novenario. Ahí sí ya hice el esfuerzo, porque yo le tengo mucho agradecimiento. Y dije allá algo que yo creo que es tan bueno de una persona, que era invariable, con esa dulzura y esa amabilidad. Y la educación. Nunca la vi de otra manera, educada, afable, nunca la vi de otra manera. Respetuosa. Entonces, Polo, no estamos en época de cuentos, pero... a mí me tocó hacer una investigación en el archivo de la Catedral de Santiago, con la sorpresa, aquella cosa triste, de que es apenas de 1800 y tantos, porque un incendio se comió todo, y es cosa bastante reciente relativamente lo que existe. Ella me favoreció en todo. Había algunas cosas que no estaban porque las había tomado el padre Carlos Rodríguez para asuntos del libro que después publicó, pero todo lo que estaba ahí, entonces Rosita Miguel me favoreció tanto. Y hasta con los detallitos de la vida, las anécdotas, Polo, porque yo regresé de Nueva York en el 72, compré unas boticas como amarillas, ¿cómo le dicen a eso? Zampaña o no sé qué. A mí no me gustaba ese color, y compré rápido y la teñí de negro. Pero tú sabes que cuando cae una lloviznita va perdiendo. Vuelve a su color original. Entonces se me ocurre, iba para la oficina de la catedral y en el parque me senté a limpiar las boticas. Entonces ahí un limpiabota adulto, me dijo, además de limpiarle, ¿usted quiere que le unte no sé qué, que eso coge brillo? Digo, cayó en el gancho. Cállate. No, cállate y no te rías. Sí. Y entonces digo, sí, ¿cómo no? Y mire, y si le pasamos tal otra cosa, no, pásele lo que sea.
Cuando voy y me levanto, Sí. que él termina, ¿cuánto es? 85 rayas cuando el dinero valía. Son más de 1,000 pesos ahora. Naturalmente que jamás en la vida tenía yo en mi bolsillo cosas semejantes. Cogí para donde la buena persona de Rosita, Rosita. présteme. Entonces el hombre atrás de mí, quería subir hasta para el obispado, era entonces. Sí, Arriba. Entonces digo, quédese aquí si no lo pierde. sí. Porque tenía desconfianza. Sí. Entonces Rosita me consiguió el dinero, bajé y con dolor de mi alma y de mi corazón le pagué 85 de los buenos por la limpieza de unas boticas inolvidables. Pero no crea que eso ha cambiado. Ahí ha pasado un problema en el Parque Duarte de Santiago, por eso. Sí, pero yo estaba bravo conmigo mismo. Sí. Porque digo, ¿cómo no se me ocurrió preguntar? ¿Cuánto Pero es? ¿en qué cabeza cabía que ese hombre iba a salir con ese disparate? Bueno, eso es parte de nuestra Bien, historia. pero lo cierto es que celebré la misa del novenario de una bellísima persona. Esas personas no se pueden recordar de otra manera, sino con esa dulzura, esa suavidad, esa gentileza. Hay personas así. Entonces yo no dudo que Rosita Miguel será intercesora nuestra. Una persona que fue tan buena en vida, ahora que está con Dios, ¿cómo no será? Si hizo el bien aquí, en un mundo de peligro y de rebatiña y de embromiendas, ¿cuánto más ahora en la presencia de Dios? Bueno, Polo, Siguiendo, también, Monseñor, ajá, en esa temática debemos expresar nuestra solidaridad a la familia de don Rafael Molina Morillo, quien se nos fue y que dejó huellas en el periodismo dominicano. Recuerdo con mucho cariño en la conferencia del Episcopado Dominicano, donde nos reunimos cada mes los directores de medios de la iglesia, una charla que nos dio vivencial sobre su experiencia en los medios de comunicación. Así que paz a su alma, que aprendí de usted. Sí. Paz a su alma, Y también no a sus restos. descanse en paz. Así porque es. di que a los restos, dicen por ahí. Pero, Y sirve de entonces, ejemplo para esta generación. pues como periodista, ¿qué dominicano no lo conoce? Digo yo, ¿qué dominicano alfabetizado no lo conoce? Entonces, el Nacional, Revista la Ahora, revista Ahora, en el día. dígame usted, y eso era un protagonismo tremendo que tenían esos medios en este país. Pero yo no lo pude conocer personalmente hasta hace poquito. Había un encuentro en los medios Corripio, en Santo Domingo, y ahí estaba él y lo saludé, única vez que lo saludé. Pero conservo mucho aprecio hacia él porque se dio a respetar Sí. como periodista, eso es indudable. Se puede estar de acuerdo o no con determinadas líneas o planteamientos, pero el respeto lo tiene ganado. Indudable. Ahora que Dios se apiade de él y si algo le faltaba, pues que complete con la súplica nuestra por el descanso eterno De su alma. de su alma. Recuerdo para concluir esta parte, su columna Mis Buenos Días eran muy leídas aquí en nuestro país y siempre que yo lo seguía, resaltaba el interés para que este pueblo marche bien. Si no me equivoco, la última se titulaba La Pobre UAS. Se refería a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en su situación que cualquiera no cree que a estas alturas estén todavía como en épocas anteriores de tanto desorden y pérdida de tiempo y politiquería barata, de la más barata. Entonces, ojalá lleguen mejores días y ojalá ese último escrito de tan ilustre periodista sirva para llamar la atención de todos. Sigo con otra actividad. ¿Y todavía? Sí, estaba en la Madre y Maestra, tengo por aquí porque su nombre, Monseñor Lucio Ruiz, quien es secretario de Comunicación y director del Servicio de Internet de la Santa Sede. ¿Cuánto aprendimos de esta conferencia que organizó la Madre y Maestra a los periodistas
nos habló del personal que hay, de la vinculación de nuestro querido Papa Francisco con los medios, y contó varias anécdotas muy personales, así, muy cercanas al Papa. Muy bueno. Sí. Yo estaba invitado a una cena con él el sábado, pero es una cena en horario no apto para cura. Pero aún así yo pensaba hacer el esfuerzo, pero coincidió exactamente con la misa de 9 días de Rosita Miguel, como dije anteriormente. Por eso no lo conozco, no lo pude conocer. Y además fue una visita rapidísima, porque tenía compromiso por otro lado. Eso lo anunciaron desde antes de venir. Bien, pues yo debo responder hoy al saludo que me mandaron. Le enviaron conmigo una de sus maestras de infancia. Doña Mariana Onofre de Fernández. Del municipio de Licey. De Licey al Medio, profesora de 7º curso mío. Y muy querida. Y aquí estaba en la toma de posesión mía, ya va a ser 2 años. Parece que fue 18 ayer. de abril, 2 años. Y entonces ahí sucedió eso un poco chistoso, que yo mencioné a doña Gloria Taveras, mi profesora de 3er curso. De primaria. Que yo te dije, tú di que eres joven y ya que no tienes viva la profesora de cursos tan temprano. Y sin embargo, la juventud, a veces estilo pasa, mío. Entonces, yo en la toma de posesión mencioné a la que estaba presente, doña Mariana, y también a doña Gloria Taveras. Pero el asunto es que al bajar de ahí de la misa, se me acercó una hermana con una cartita que me había mandado doña Gloria, excusándose de que no podía estar por razones de salud. Y yo mencionándola sin saber nada, pues nuestro saludo, nuestro cariño invariable y nuestras oraciones por estas 2 grandes servidoras de la educación en la República Dominicana. Tenemos que mantener nuestro recuerdo y nuestro aprecio hacia nuestros profesores y profesoras. En el caso mío no olvido a ninguno. Uno de los primeros fue también Pedro Martínez, de Canca la Reina, y lo mencioné en uno de estos programas, y luego alguien fue y me agarró por un brazo para decirme que falleció en Nueva York, que había fallecido. Yo no lo sabía. Y por mencionarlo aquí fue que me enteré de esa situación, su muerte, porque sí, yo sabía que residía en Nueva York. Bien, Polo, pues aparte de todo y de la gente que te agarra por los brazos a ti diciéndote que te ve en comunicación y vida y todo, pues saludamos a todos con mucho cariño, pero como decimos, no podemos demorarnos demasiado porque podríamos hacer un programa de saludos. De saludos, sí. Y los saludos son buenos, pero no son todo. Dosificado. Entonces, bien, pues yo quiero juntar varias cositas en este momento. Tú siempre me insistes algo de la Cuaresma, pues Polo, algo de la Semana Santa y Cuaresma, porque ya estamos definitivamente entrando en esa etapa final. Entonces, quiero referirme a este punto. Algo característico de la Cuaresma es el silencio, el recogimiento. Acuérdate, Polo, que tú privas en jóvenes, pero tú sabes bien que antes la gente, desde que entraba la Semana Santa, y si era el Viernes Santo, ni siquiera el agua que se tomaba en el río, que uno iba a buscar, era en silencio absoluto, no podía hablar. Las mujeres en la cocina sin hablar, el recao y todas esas cosas y los sazones machacaban la víspera, el mortero ese, la víspera para no hacer ruido el Viernes Santo. Y la leña se buscaba 2 o 3 días antes. Ya veo que tú estás cualificado, no solamente yo. Eso te incrimina. Sí, ya. Entonces, bien, habrá que decir, no tenemos que volver para atrás. Cada época tiene su marca, cada generación también. Ahora, eso sí, yo quisiera insistir en este punto. Estamos en medio de un pueblo bullanguero hasta más no poder. Y lo nota cualquier extranjero que viene. Cualquier extranjero que viene aquí, pero lo mismo, lo que hemos podido caminar un poco
En el caso mío es obligado, Ujú. porque yo solo he salido obligado. Yo nunca he inventado un viaje. Nunca jamás en la vida. Siempre es que me han mandado a algo. O cuando yo tomé la determinación una vez de interrumpir estudio y tuve que viajar, pero son otros asuntos. Pero cuando yo he pisado, por ejemplo, Ciudad de Panamá, y tú te trepas a una guagua de que le esa, llaman chiva. pintada como las de Haití, Sí. salsa por todos los lados, música, maestro, por todos los lados. todos lados. Entonces, eso es puro latino, puro Caribe, pero me tocó caminar a pie por unas callecitas de Barranquilla, en Colombia, Sí. y yo creí que estaba en la Duarte con París, Sí, o no sí, sé a sí, dónde. sí. Entonces, este es un pueblo bulloso, dice la gente, bullanguero, fiestero. Entonces, invitar y que la iglesia lo haga como lo hace para Cuaresma y para Semana Santa, al recogimiento. A eso yo quiero referirme. Y a veces me imagino yo que es tan dramática la situación, porque Polo, coge tú a un muchacho de los guandules en la capital, hazte el ejercicio de imaginación, y trasládalo a donde un pariente que tiene en los confines de la sierra, y que le toque dormir allá. ¿Tú crees que ese joven dormirá? No. No puede dormir. El silencio es incómodo para un tipo de esos barrios. A mí mismo me tocó dormir en esos barrios, y di que dormir entre comillas, en los guandules. Y en ese tiempo eran equipos de música en todas las esquinas y uno se sentía como, di que acostado, como si flotara en el aire. Entonces, se enferma un joven de un barrio nuestro si lo llevan a un lugar de tranquilidad. Polo, a mí me encanta la sierra. Le cuento algo. Los jóvenes no cuentan nada. Usted verá, mire, un amigo mío fue a hacer los ejercicios de San Ignacio en silencio y él me cuenta De San que, Ignacio es un mes. bueno, pues fue otra cosa. un retiro de una Un retiro, semana sí, en sí, silencio. sí, sí. Entonces, a los 2 días él me dijo que se estaba poniendo loco con el silencio. Entonces, ¿tú sabes de qué estoy hablando? Sí, sí. Entonces, nuestra gente, nuestro pueblo, y sin embargo la iglesia invita al recogimiento, al silencio, a entrar profundamente dentro de uno mismo. No somos de la India, no practicamos yoga, pero la iglesia y la humanidad entera tiene esa sabiduría de que el silencio es beneficioso hasta para la salud. Entonces, la iglesia lo que está recomendando es algo saludable. Ahora, y yo lo digo como en el camino te mencioné, digo, esto es una cosa de que Cuaresma, Semana Santa, pero esto es para siempre. A la vida le hace falta algo así. Si no, ¿cuál va a ser el resultado? Personalidades desajustadas, Polo. Y te lo digo yo. Por ejemplo, en el seminario, yo pasé 17 años ligado a la formación sacerdotal. Y antes fui encargado de pastoral juvenil de la diócesis de Santiago. Y fui después del Regino Martínez, el siguiente conductor del Club de la Alegría de los Jóvenes Licey San en mi José. comunidad del Licey San José. Es decir, siempre bregando con jóvenes. Y ¿cuánto le cuesta a los jóvenes este punto del recogimiento, de entrar a profundidad dentro de ellos? No hay que ser monje para eso, que dicho sea de paso, a mí hasta me han acusado. Ya eso es personal, Sí. pero me voy a poner ahora un poco autobiográfico. A mí me han acusado. Que debe estar en un monasterio. Por ejemplo, cuando yo estaba como obispo de Baní, decían, es un anacoreta, un monje solitario. Amigotes míos lo decían, Sí. es que yo no daba para obispo, porque yo lo que daba era para monje anacoreta. Ahora, Polo, resultó, algunos decían que yo no daba ni para obispo de Baní. Sí.
Pero esas son las paradojas que tiene esta vida, que la gente habla por la boca lo que le parece y da las opiniones como si fueran dogmas de fe, ex cátedra, Sí. no sirve. Y eso lo llegaron a decir de mí, y sin embargo, te baní para una responsabilidad mayor. Quiere decir que la anacoreta, en su silencio, parece que da pie con bola en algunas cosas. Entonces, bendito sea Dios. Ya que mencioné el tema mío, yo me siento autorizado a hablar de esto. Ahí fue lo que te dije, que Monseñor Arnaiz, en un prólogo que yo le pedí para mi libro Voces del Polvo, escribió el prólogo, y a mí no se me olvida, y me vino a la mente ahora, recientemente, que él puso ahí que desde jovencito él vio, porque yo entré en el 68, me conoció él a mí, cuando yo pasé al Seminario Mayor, Santo Tomás de Aquino, 6-8. Entonces él dijo que vio que yo tenía un temperamento arremansado, decía él, español, castizo, literato, arremansado, es decir, como en remanso. Pero no te lo creas mucho, porque el mar arremansado puede tener su, olas fuertes, puede tener su tormenta. Es como cuando yo decía delante de Fello, sí, su papá, Monseñor Fello, Monseñor sí. Felipe, que yo decía, entonces yo como soy tímido, y le caí una risa, Sí. que tú eres tímido. Entonces, a eso se parece un poquito lo que decía Arnaiz, el carácter arremansado. Entonces, sí, ahora yo te digo, a mí me gusta conversar. Sí. Entonces vamos a tener que seguir en el otro segmento incluso, porque este temita ahora que está empezando. Ok. Entonces, oye, Polo, tú has notado, ¿verdad?, que a mí me gusta conversar. Equilibrado, pero si tengo que... Pero disfruto una conversación. Sí. Disfruto una conversación. Y mi vida se transcurre mayormente en el silencio. Mi vida. Ahora, tengo que andar en el medio. Para mí sería preferible no tener que hablar en público. Y sin embargo, tanto que tengo que hablar en público. Pero yo preferiría no hablar en público. Pero una conversación con una persona a mí me encanta, porque yo he sacado tantos beneficios, he aprendido tanto, y además como tengo buen deseo de aprender, y como dice la gente, buena retentiva, es decir, buena memoria. Yo he aprendido tanto y se me han ocurrido cosas tan buenas hablando por iniciativas de otra persona, o porque lo que ha dicho esa persona me sugiere y me lleva a algo que es muy útil para mí. Entonces yo estoy agradecidísimo y me encanta conversar. Vamos a seguir en el otro segmento con esta parte. Y me ocurre que nos perderíamos una gran oportunidad, y lo digo porque recojo los testimonios, tanto de este espacio como su participación en el Despertar del Cristiano, en las homilías. Nos perderíamos si usted se inclinaría más por eso. Polo, no, usted no tiene que decir nada. Polo, no tiene que decir nada. A echarme no, un fresquito. nos perderíamos de una gran oportunidad de aprender. Me toca a mí, de aprender y de enriquecernos de lo que usted nos va transmitiendo. Esto es comunicación y vida. Quédese con nosotros. Porque puedo ser luz, soy compromiso por la justicia y la paz. Periódico Camino, más de 30 años al servicio de la verdad y la vida.
Gracias por continuar con nosotros en Comunicación y Vida, donde seguimos tratando los temas de Cuaresma e invitando a los jóvenes para que acaten estos consejos que nos da Monseñor Freddy Bretón, de aislarnos, de reflexionar, de darle importancia al silencio porque hace bien al alma. Señores, si ustedes recuerdan el tema de la samaritana, aquella mujer a la que Jesús le pidió de beber en el pozo, bueno, pues como tal y como lo prometieron la semana pasada, hoy seguiremos conociendo sobre su vida, pero antes seguimos conociendo más sobre la Cuaresma y algunos consejos de cómo seguir viviéndola. Bueno, adelante. Adelante, joven. Bien. Gracias, Maciel. La Cuaresma y pico. Y pico, porque sí. lo del silencio vale para siempre. Es un valor permanente. Entonces, con mucho gusto, complacemos a doña Maciel. Sí. Doñita, ¿será? No, ya casi dentro de poco es madre, ya con su Natacha. No, ya yo le dediqué a tú una poesía hace tiempo. ¿Es verdad? Detrás de 5 letras, universos se esconden. Qué sé yo qué. La de las madres. Pues está bien, está bien. No, ella cuando la oyó esa vez la disfrutó. Qué bueno. Entonces, bien, Polo. Silencio. Continuamos con el temita, que aunque Maciel insistía en la Cuaresma, yo insisto en ir más allá. Es decir, hasta los médicos recomiendan. Yo dije, puede haber como fruto de esta vida extrovertida completamente, entonces si no es hablando altísimo con los otros, es pegado chateando y que no sé cuánto, dependiente de un celular o de lo que sea, entonces se va a crear una personalidad desajustada, una personalidad que va a fallar. Entonces los médicos, la gente de ciencia, los profesionales de la conducta saben bien de qué estamos hablando. Entonces, Polo, hace falta, y yo voy a poner un ejemplito, pero antes yo te diré que en los tiempos míos, nosotros los de área rural teníamos facilidad para tomarle amor al silencio. Porque a ti te mandaban a un mandado y a veces era cruzando un cafetal, cruzando por no sé a dónde, tú solo. Y si era de nochecita, tú te ponías a pitar y hasta vocear, di que para espantar el miedo. Entonces, el mismo ambiente ayudaba a encontrarte contigo mismo. Eso es un encanto. Entonces, ahora si es un acomplejado que se queda en silencio para sufrir, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del que llega a disfrutar el silencio. Entonces yo te digo, por ejemplo, yo que nací en campo y pleno campo, con un callejón no había quien pasara cuando llovía, esa tierra negra, blanditica. Entonces, toda esa situación. Entonces, aprendimos desde pequeños amar el silencio. Ahora, ponle tú que haya quizá una persona inclinada a lo mejor a algo de recogimiento. Pero lo que te decía anteriormente, creo que el que me ve a mí no ve una persona reservada que paga por no hablar. No es eso. Sin embargo, yo busqué el silencio de chiquitico. Por ejemplo, en los campos, tú sabes que uno adquiría muchas destrezas típicas, rurales. Yo, por ejemplo, hacía mi propia casa, la tierra de mi casa, donde estaba mi casa familiar, era poco espacio. Yo diría que quizás era una tarea rectangular. Después se amplió un poquito. Era poco espacio, pero yo me buscaba un extremo y entonces ahí paraba una casita con palos cortados en el monte, techada de yagua y cercada. Las paredes eran pencas de coco ripiadas por la mitad y puestas entrelazadas, que eso es una belleza, con una tierrita amarilla en el piso, y ahí tendía un saquito y una loma de muñequitos de vaquero. ¿Y a usted qué le gusta algo de la carpintería? El viejo mío era carpintero. Sí. Entonces, de chiquito, después
Ahí entonces abandoné esa. Venía yo ya sacerdote y después de comida, como los curas usamos reposar un poquito, iba yo a una enramadita y ahí tendía unas hamacas. Pero que resulta que ahí, como dicen en los campos, en un soberano, ahí ponían unas gallinas y cada vez que una de esas depositaba un huevo y salía a proclamar el triunfo, me caminaba pues entre la cara y todo. Entonces decidí hacer una enramadita que la marqué yo mismo, ya con una casita techada de cana ahí para poner mi hamaca. Después evolucionó, la hicimos ya con columnitas de cemento y de asbesto. Entonces, pero siempre buscando hasta para reposar un poquito, que no sea entre el bullicio. Entonces, por eso te digo, ahora me toca una vida mayormente solo. Y cualquiera dice, ay, el pobre, me encanta, me encanta. El pobre, así me dijeron en Inver, 4 curas y esa casa así de gente siempre. Y un día, por casualidad, quedé yo solo en la casa. Y entonces fue una doña, madre de un seminarista y de todo, catequista, y tocó. Y cuando y usted, ay, solito ahí, y sin un radito. Y yo celebrando el triunfo de que no hubiera música ni nada, y ella lamentando, compadeciéndome, sin un radito. Que lo acompañe. Entonces, lo que te quiero decir, Polo, es que lo que hemos aprendido desde pequeños a valorar ese tipo de conducta, sabemos el bien que hace. No voy a alargar más sobre esto, pero, por ejemplo, yo escribí en mis memorias que cuando comencé a ser cura, jovencitico en Inver, los miércoles creo que era, que cada cura tenía un día libre asignado. Entonces yo me iba al centro Padre Cortina de Altamira, escondía la camioneta y le decía a Víctor Frías, el encargado, le decía, aquí no hay nadie. Y ahí me pasaba el día enterito, oía música, leía un poquito, rezaba. Mercedita, la esposa de Guaro, el diácono, me pasaba la comida que vivía al lado, y en la tardecita volvía yo para mi casa. Yo puse eso en mis memorias. Y un empresario, amigo mío, muy conocido, pero no tan conocido como Polo, leyó esa partecita y le llamó la atención. Entonces se me acercó y me dijo, como que ahora entendía él, que él se relacionaba con unos empresarios fuera del país. Entonces, que sucedió que él los llamaba en determinado día y ellos nunca les respondían. Y luego fue que esas personas le explicaron que en esos días ellos no atendían a nada ni a nadie, lo tenían reservado. Entonces, yo creo que para una persona ser profunda, densa, verdadera persona, tiene que procurar esos momentos, porque si no es una gente volandera, inestable, no todo el mundo tiene que ser igual. Por eso yo siempre digo, cada uno tiene que encontrar lo que le conviene. A mí me conviene el silencio de esa manera. Para otro quizás eso es exagerado. Pero como te dije, eso no quita que cuando yo tengo que hablar, por ejemplo, allá, una entrevista con el arzobispo de Santiago. Ahora, ve a ver si tú quieres la tareita, cáele atrás a todos los que han ido a entrevistarse conmigo, si puedes, que ha sido multitud, porque una de las cosas particulares de mi episcopado aquí en Santiago es que demasiada gente me conoce y entonces quieren encontrarse con su canchanchan. Lamentablemente muchos no han podido y se quedaron en la lista y son tan comprensivos que el otro día me encontré uno, entonces usted no pudo recibirme. Ay, qué bueno que lo dijo, porque otro se puede poner bravo. Pero con todo el que va, Polo,
¿Usted se cree que yo voy a mostrar la cara y a ponerme allá, como dicen los españoles, cari acontecido y serio? No, señor, vamos a hablar y a lo mejor hablamos una boberita y de esa bobería sale algo. Entonces, que al terminar se sienta bien. Porque además, a donde hay mucho silencio y mucho recato en una conversación, puede haber desconfianza. Pero cuando hay cosas, hasta pequeños detalles de la vida, que la gente no espera, eso capta la benevolencia del otro y salen complacidos. Recuerdo de un amigo que fue donde usted y entonces salió muy contento porque después me contó que se pusieron a hablar, es de Licey, pero vive en la capital, y ahí comenzaron y hasta primo algo y salieron frutos. Y yo quiero decir algo, monseñor, también. Nuestras ciudades cada vez están más escandalosas. Los niveles de ruido son tan altos que los decibeles, esa medida que mide el ruido, son altísimos, incluso más altos que en otras ciudades latinoamericanas. Y a mí me preocupa de muchos jóvenes también que están quedando sordos, monseñor. Aparte de eso, problemas físicos, fisiológicos, etcétera, etcétera. Entonces, Polo, completando ya esto que hablamos, que yo ame el silencio y que lo disfrute, no quiere decir que entonces sea seco y frío tratando a la gente. Lo que me vino a la mente es que hay una bendita foto de la visita que hicimos a Roma, que yo me retraté con el Papa Francisco, y él está muerto de risa, y yo también. Y ahí salió la foto, que yo la tengo. Y bueno, la pasamos. Sí. Entonces, a mí me preguntaron, ¿y qué fue lo que tú le dijiste al Papa que se puso así? Digo, y yo lo que le contesté, ¿y qué sé yo? Una de las cosas mías. Le salté con una de las mías. Porque después de todo, uno es latino y caribeño, lo que dijimos al principio. Y el Papa Benedicto XVI, ese pobre alemán, y yo no lo hice explotar la risa, sí, sin querer. En otra entrevista de la visita al Límina, y entonces yo salté con una cosa y el hombre se reía, pero con movimiento y todo. Es decir, que no se salva a nadie. Entonces, si uno, yo no quiero ser modelo de nadie, pero si uno pudiera conjugar esas dos cosas, entrar en profundidad. Por ejemplo, yo he escrito esas poesías. ¿De dónde saldrá la poesía? Esa poesía tiene que salir de dentro y profundo y profundo. Eso no es cosa de por arribita, a que suene parecido, a que tú vas llevando una rima de disparate. Si va a haber algo de sustancia, tiene que arrancar de tu propio interior, de lo más profundo. Y para eso tiene que haber un punto de recogimiento, que a usted lo pinchan y ni sabe que lo pincharon. Eso es lo más sabroso de la vida. Entonces, yo no quiero que nadie sea como yo, no tengo derecho a aspirar a eso, pero yo sí quisiera que la gente viviera en salud psíquica y física y emocional también, porque tú has conocido gente, yo mencioné empresarios, pues pueden llegar a un ritmo de vida tan frenético y a un nivel de estrés tan fuerte, es decir, lo mismo, batalla y batalla y batalla y ruido y tratar gente, y al final hasta las manos le tiemblan. Ahora yo no, tú ves, Polo, sí. ¿Cómo paso el examen? No puedo yo no puedo privar mucho de eso, porque algunas veces he estado que las manos casi me hacen así, ¿ves, Polo? No, a cualquiera le pasa, pero tú has visto, si te pones a pensar, y yo también, gente joven y temblando ya. Algunos pueden ser alcohólicos, los alcohólicos tiemblan, pero otros no, es estresados, porque no encuentran el momento. Entonces, nosotros lo que tenemos es esa dicha, aunque la doñita me dijera que en paz descanse porque murió ya, ay, el pobre y sin un radito. Hay que aprender a disfrutar el silencio. Más aún, procurarse el momento del silencio. Por eso a mí me encanta esa sierra.
no solo por el silencio, ese cielo limpio. Dios mío, a mí no se me olvida como la primera vez que yo subí para esa sierra en un día precioso. Y ese cielo tan bajito y tan limpio, eso no se ve ni en Santiago ni en la capital, no lo busque. Hay que ir, meterse. Entonces, junto con el silencio, ese panorama, yo entiendo por qué el partidito de Maciel le encanta tanto. Sí. Dice, su partido de Partido de Dajabón. Dajabón, el municipio de Partido. Entonces, tenemos que venir a sí, caer en eso. sí. Pero quizás todavía por allá queda eso que yo estoy describiendo ahora, de eso, esa naturaleza y ese silencio, lo que tenemos esa dicha. Y el río sonando. No, solamente. yo tengo los videitos Sí, por ahí. sí. Cuando estuve ahí por Varios ríos entre esa sierra, a veces los Diferencia y todas esas comunidades. Bien, Polo, nos queda tiempo entonces para Sí, para complacer a Maciel algo sobre de la Samaritana. de la Samaritana. Maciel, pero no se va a poder terminar hoy. Entonces, ubiquémonos. Ya no voy a repetir todo lo que Toda la dijimos escena así anterior. anteriormente. Simplemente recordaré que lo que más sorprende en este encuentro de Jesús y la samaritana es, bien, era un hombre y una mujer, no se acostumbraba a quedarse solos, por eso los discípulos cuando regresan se sorprenden, pero extraña que su sorpresa no fuera mayor por ser una samaritana. Y ahí fue que hice la explicación que a algún amigo tuyo le gustó, porque la explicación fue la siguiente, la reitero, dice, los judíos y los samaritanos no se tratan. Entonces por eso sorprendía el encuentro de Jesús con esa mujer samaritana. Romper ese esquema. Y yo expliqué aquí, no es por capricho de los judíos, es por motivo religioso. Esa distancia entre esos dos pueblos. Y yo lo expliqué, es que cuando la deportación de Samaria, que dije que el nombre no tiene que ver nada con María, sino con Omri, un rey famoso, muy antiguo y poco conocido, y ese es el que da nombre a Samaria, sería Shemri, y los idiomas y la gente pronunciando llega a ser y lo dice como puede. Como dijimos en el caso de Zaragoza, que era César Augusta, la ciudad del emperador romano, y sin embargo llegó a ser Zaragoza. Entonces evolucionan los nombres, pues así evolucionó Samaria, que es ciudad en honor del rey Omri, que está ahí en el, si uno se da cuenta, en el nombre de Samaria están las letras sí. M y R de Omri. Entonces, bien, pues dijimos también que la diferencia entre pueblos era por motivo racial, pero religioso, porque los judíos eran impecables con los de su raza. ¿Para qué? Porque de ahí tenía que salir el Mesías, que tenía que ser judío, sin mezcla. Y los samaritanos no tenían mezcla, era una raza espuria, no espúrea, como dicen algunos ultra correctos. Espuria, que es la palabra española, castellana, quiere decir una raza bastarda, mezclada. Entonces por eso los judíos, ay no, con ustedes no. Luego Cristo los acoge y luego se quedará 2 días con ellos a petición de la misma gente, como lo dice este mismo relato de la samaritana. Entonces, eso quise reiterarlo porque creo que con frecuencia la gente no lo entiende. Bien, ya habíamos hecho referencia a que cuando Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te pide beber, tú le pedirías agua y él te daría un agua viva, esa agua que salta hasta la vida eterna. Entonces la mujer, en su torpeza,
que dije que es característico de San Juan el Evangelista, mostrar la torpeza de los personajes, incluso de los discípulos. La torpeza, esa torpeza que a veces casi sacaba de caja al pobre Jesús. ¡Qué torpes son! ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Pues entonces la mujer muestra su torpeza y pues dame siempre de esa agua para que no me dé sed y yo no tenga que venir para acá a trabajar con este cubo. ¿Y qué le dice Cristo? Ahí fue que quedamos la otra vez. Le dice Cristo, sí, pues anda y ven con tu marido. Y entonces, ¿qué le respondió ella? Que no tenía. Yo no tengo marido. ¿Con quién se estaba tirando esa pobre mujer? Y Cristo le dice, ciertamente, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Entonces tú tienes razón en decir que no tienes marido. Yo me imagino la cara tocó su vida de esa mujer. Entonces dice, veo que eres un profeta. A propósito, ustedes dicen que hay que adorar a Dios en Jerusalén y nosotros decimos que en el monte Garizim, aquí, cuando venga el Mesías, Él nos lo dirá claramente. Y le dice Cristo, ego eimi, como se dice en griego, así está en el Evangelio, yo soy, que es la forma o la fórmula de revelación de Dios. Ego eimi, desde el Antiguo Testamento. Ejeié, esher ejeié. Yo soy el que soy, como la revelación a Moisés. Y así mismo se usa en el Evangelio, en la forma griega, ego eimi. Soy yo, como el que habla contigo. Entonces, bien, la parte del profetismo, Polo, que yo mencioné alguito, pero no dio tiempo y no se va a quedar para otro día. Cristo profetizó. Normalmente, ¿qué entiende uno? Lo dije aquí, que hace un profeta, que desafía a los malos y le escupe en la cara a los malos y también adivina lo que va a suceder. Y Cristo no hizo ninguna de esas cosas. Y en América Latina se ha deformado mucho el profetismo porque se ha reducido a un profetismo político. Social. ¿Y cuál es el profetismo que se muestra aquí? Cristo leyó el interior. Profeta, veo que eres un profeta. Esa mujer no creía en los profetas de Israel, su profeta era Moisés, el legislador. Pero ve en Cristo una capacidad de entrar en el interior y eso lo llama profecía. Pues dice Cristo, nadie es profeta en su propia tierra, pero tendría que serlo en su propia carne. Denunciarnos a nosotros mismos. A la gente le gusta el profetismo hacia afuera, acabar con el gobierno, con las autoridades, pues acabe con usted mismo. Y entonces enfoque los cañones hacia adentro para conocer el interior. Ese es un ejercicio profético real, porque hay gente que cree que acabar con los otros es profetismo. Entonces mira y yo creo que no se predica mucho de eso, esa parte en que la mujer le dice a Jesús, veo que tú eres profeta. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Leer en su interior. Qué cosa tan bonita. Y es parte del profetismo, no solo la denuncia de lo malo, sino el entrar en el propio interior. Pues ahí sí podemos, como digo, ser profeta en su propia carne, no ya en su propia tierra, profeta en su propia carne, denunciándose, como lo dicen los santos padres. San León Magno, por ejemplo, me denuncio yo mismo, es decir, ejerzo el profetismo conmigo, en mi propia conducta, en mi propio interior. A mí me parece que es muy útil volver a esas cosas. El tiempo se nos termina y nos queda la oracioncita final todavía. Entonces, más adelante, todavía Maciel va a tener un poco de paciencia, sí, porque esta amiguita nos ha entretenido con la amiguita de Maciel, sí, es decir, la samaritana. Sí. Entonces, hay algunas facetas todavía muy aprovechables que las veremos en la próxima oportunidad. Esto es Comunicación y Vida, venimos con nuestra oración final.
hoy queremos darte gracias nuevamente, Padre, por tantos beneficios que nos concedes y agradecerte especialmente el que haya personas encargadas de difundir la verdad. Y así son los periodistas. Hoy te queremos pedir por todos los que peregrinan todavía por este mundo y los que han fallecido recientemente. Y un poco más atrás, incluso que han fallecido violentamente en el ejercicio de su misión, haciendo su trabajo en bien de la sociedad. Acompáñalos y protégelos y haz que la población tenga cada día más conciencia y valore su trabajo y que ellos también se den a respetar, haciéndose siempre servidores de la verdad para bien de todo nuestro pueblo. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos. Les invitamos para que la próxima semana nos encontremos de nuevo en Más Comunicación y Vida.